Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios correspondientes al bloque 2, funciones, del examen de la EBAU de Matemáticas 2 en la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de julio de 2023. El primero de los ejercicios de funciones del examen era el ejercicio número 2. En él nos daban una función racional y nos preguntaban, en el apartado A, por 0,5 puntos, el dominio de definición. Ya sabéis que cuando una función es racional, nos dan en el dominio aquellos puntos que anulan el denominador. Por tanto, cogemos el denominador, lo igualamos a 0. Obtenemos que el valor de x es 2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el dominio de la función van a ser todos los números reales excepto el 2, porque el 2 anula el denominador. Bueno, pues por esta cosa tan sencilla nos dan medio punto. Veamos ahora lo que dice el apartado B. El apartado B dice, determine si hay intervalos de crecimiento y decrecimiento. En caso afirmativo, calcúlelos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estudiamos la monotonía. Para estudiar la monotonía de una función hay que calcular su primera derivada. Derivada del numerador, es derivada un cociente, ¿vale? Derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por la derivada del denominador, dividido del denominador al cuadrado. Operamos esto, 1 por x menos 2, x menos 2. Y aquí, menos x menos 1. Dividido de x menos 2 al cuadrado. Eliminamos las x y nos queda menos 3 dividido de x menos 2 al cuadrado. Una vez hemos obtenido la primera derivada, la igualamos a 0. Para que una fracción nos dé 0, lo que debería valer 0 es el numerador. Pero si yo hago menos 3 igual a 0, eso no tiene solución, porque menos 3 no es igual a 0. Por tanto, no tengo puntos críticos de igualar la primera derivada a 0. Pero, ¿qué tengo que pintar en la recta real para estudiar la monotonía? Aunque no me hayan salido puntos críticos de igualar la primera derivada a 0, tengo que poner el punto que no está en el dominio. El punto que no está en el dominio es el 2. Y tengo que calcular el signo de la primera derivada en cada trozo. Para calcular el signo de la primera derivada en cada trozo, fijaros lo que tenemos. Tenemos arriba menos 3, que como podéis comprender es negativo siempre, porque es menos 3. Y tenemos abajo x menos 2 al cuadrado, que como podéis comprender es siempre positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que da igual los valores que yo sustituya en esa fracción, siempre va a ser menos entre más, por tanto siempre va a dar menos. Y si siempre va a dar menos, quiere decir que va a decrecer todo el rato. Esta función decrece todo el rato. Por tanto, esta función decrece, ¿dónde decrece? De menos infinito a 2, unión de 2 a infinito. En el intervalo hay que indicar que el 2 no está en el dominio, que hay una discontinuidad en 2, ¿vale? Y no existen máximos ni mínimos. ¿Por qué? Porque el único punto que hemos representado no está en el dominio, entonces nunca podría ser máximo ni mínimo y además decrece todo el rato. Bueno, pues por esto nos dan 0,75 puntos. En el apartado C nos piden los puntos de corte de f de x con los ejes, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los puntos de corte con el eje x. ¿Cómo se obtienen los puntos de corte con el eje x? Bueno, pues se obtienen haciendo que la y vale 0. Si la y vale 0, pongo aquí un 0, porque esto es lo mismo que la y. Entonces pongo 0 es x más 1 entre x menos 2. Ya hemos dicho que para que una fracción de 0, lo que tiene que dar 0 es su numerador. Por tanto, ¿qué nos quedaría? Que x más 1 igual a 0. Si ahí despejamos, pasamos el 1 al otro lado, nos queda x igual a menos 1. Entonces, si la x da menos 1, como acabamos de sacar, y la y da 0, quiere decir que el punto de corte es el punto menos 1 de la x, 0 de la y. Y ese es el punto en el que corta el eje x. Si ahora sacamos el punto de corte con el eje y, lo que tenemos que hacer para obtener el punto de corte con el eje y es introducir un 0 en la x. ¿Eso qué quiere decir? Que en las x de la función yo introduzco un 0. Entonces arriba me queda 0 más 1 y abajo me queda 0 menos 2, lo cual da menos un medio, ¿lo veis? Entonces, ¿quién es el punto? El punto es 0 de la x y menos un medio de la y. Por tanto, esos son los puntos de corte. El punto de corte con el eje x es menos 1, 0, y con el eje y es 0 menos un medio. Y por esto nos daban 0,5 puntos. En el último apartado del ejercicio, en el apartado D, nos piden intervalos de concavidad y convexidad. Por tanto, lo que nos están pidiendo es que estudiemos la curvatura. He dejado aquí la primera derivada, porque para hacer la curvatura, para analizar la curvatura, hay que hacer la segunda derivada de la función. Por tanto, derivamos el numerador, que como es una constante da 0.
por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, menos con un menos 3 por la derivada del denominador, que va a ser 2 por x menos 2 a la 1 y por la derivada de lo de dentro, que es 1. Y entra el denominador al cuadrado, que es x menos 2, como está al cuadrado y lo elevo al cuadrado a la vez, a la cuarta. Como podéis comprender, esto que va con un 0 se va. Y aquí va a quedar menos por menos más y 3 por 2, 6. 6 por x menos 2. No me multipliquéis este x menos 2, porque como abajo hay x menos 2 a la cuarta, lo que vamos a hacer va a ser simplificar. Quito un x menos 2 de arriba con un x menos 2 de abajo y abajo me quedarían x menos 2 al cubo. Por tanto, la derivada segunda que hemos obtenido, en el numerador tengo un 6 y en el denominador tengo x menos 2 al cubo. Una vez hemos obtenido la derivada segunda, lo que hacemos es igualarla a 0. Y me queda que 6 igual a 0, porque como sabéis igualan los numeradores. Igual el numerador a 0. Eso no tiene solución. No es verdad que 6 valga lo mismo que 0. Por tanto, ¿quién es el único punto que pinto en la recta en la cual vamos a estudiar la curvatura, concavidad y convexidad? El que no estaba en el dominio, que era el punto 2. Entonces, aquí vamos a tener que estudiar el signo de la segunda derivada a la izquierda y a la derecha del 2. ¿Cómo estudiamos el signo de la segunda derivada? Ahora ya el signo no va a ser el mismo, porque el denominador va al cubo, y eso quiere decir que dependiendo del número que yo introduzco, me va a quedar positivo o negativo. Si cojo un número a la izquierda del 2, por ejemplo, el 1, o cojo un número a la derecha del 2, por ejemplo, el 3, me va a quedar lo siguiente, mirad. Arriba hay un 6 es todo el rato positivo, ¿vale? Y abajo hay, fijaros, 1 menos 2 da menos 1, y menos 1 al cubo pues da negativo. Por tanto, en el primer trozo nos queda negativo. Cuando la segunda derivada es negativa, la función es convexa. Cuando tenemos un 3, hacemos 3 menos 2, que es 1. Y 1 al cubo es positivo, más. Cuando la segunda derivada es positiva, la función es cóncava. Ahora tenemos que escribir los intervalos de concavidad y convexidad. La función va a ser cóncava desde 2 hasta infinito. Y va a ser convexa desde menos infinito hasta 2. Hay algunos profesores que explican esto como cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, ya que el criterio de cóncavo convexo se utiliza a veces de forma diferente en distintos lugares, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir también? Que no existen puntos de inflexión. Ya sabéis que el punto de inflexión es aquel punto en el que la función cambia de ser cóncava a ser convexa o viceversa. Como el único punto que hemos representado no está en el dominio de la función, no puede ser un punto de inflexión. Bueno, pues por esto nos daban 0,75 puntos. Y con esto terminábamos el ejercicio 2 del bloque 2 de funciones. El siguiente de los ejercicios del bloque 2 de funciones en este examen era el ejercicio número 6. En él nos daban la función f de x, nos ponen sin de x, bueno, eso es el seno, la función seno, ¿vale? Y en el apartado A, qué fácil, por 0,75 puntos, nos piden una primitiva. Ya sabéis que una primitiva va a ser una integral de la función. Entonces nos están pidiendo que integre seno. La integral de seno, como sabéis, es menos coseno, ¿vale? Y podrá haber una constante de integración que podrá tomar infinitos valores, 0, 1, 2, 3, cualquier número real. Bueno, pues por esto, tan sencillo, nos dan 0,75 puntos, ¿vale? Veamos ahora lo que nos dice el apartado B. En el apartado B nos dice, calcula el área del recinto del plano limitado por la función seno, el eje OX, entre 0 y 2pi. Vale, ¿qué necesitamos? Hombre, necesitamos saber cómo es el dibujo de la función seno, porque si no, no lo vamos a hacer bien, ¿vale? Y para saber cómo hacer el dibujo de la función seno, deberíamos recordar la circunferencia goniométrica que se estudia en trigonometría en secundaria y en primero de bachillerato. En la circunferencia goniométrica, para empezar, nosotros en el eje X vamos a pintar radianes. Entonces tenemos que conocer que esto es 0 radianes, los ángulos se miden para este lado, esto es 180, que es pi radianes, esto es 90 grados, que es pi medios radianes, esto es 275 grados, que es 3 pi medios radianes, y esto es 2 pi radianes, que es 360, fijaros. Esto es pi, la mitad pi medios, el doble de pi, 2 pi, y pi medios 3 veces, pues 3 pi medios, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un dibujo, ¿vale? Vamos a poner pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, ¿vale? En el eje X pinto el ángulo, y voy a pintar pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, y 0 obviamente.
¿vale? Porque ese va a ser el área que me piden. Como sabéis, la función seno y coseno están acotadas superiormente por 1 e inferiormente por menos 1. Es decir, el valor máximo que puede tomar un seno o un coseno es más 1 y menos 1. Entonces, en el eje Y vamos a poner 1 y menos 1, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer con calculadora, pero si uno entiende cómo funciona la circunferencia goniométrica, no necesita calculadora. Si recordáis de vuestras lecciones de trigonometría, si yo aquí pinto un ángulo cualquiera, alfa, la proyección vertical, haciendo ahí 90 grados, es el seno de alfa. La proyección horizontal es el coseno de alfa. Los cosenos son positivos para la derecha y negativos para la izquierda. Y los senos son positivos para arriba y negativos para abajo, ¿vale? Y están acotados por el valor máximo, que es 1, el mínimo menos 1, máximo 1, mínimo menos 1. Por tanto, ¿cuánto vale el seno en 0? Pues en 0 el seno vale 0, porque no hay proyección vertical. ¿Cuánto vale el seno en pi medios? En pi medios el seno es toda esta raya de aquí, que será 1, ¿vale? Entonces en pi medios el seno va a valer 1. ¿Cuánto vale el seno en pi? En pi no hay proyección vertical otra vez porque es una raya horizontal, luego va a valer 0. ¿Cuánto vale el seno en menos 3 pi medios, que es 270 grados? El seno es todo esto, va a dar menos 1. ¿Cuánto vale el seno en 2 pi? Vuelve a no haber proyección vertical, pues va a valer 0. Entonces, ¿cómo es la función seno? Pues algo así. Vale, una vez que hemos hecho un esquema de la función seno, vamos a ver cuál es el área que me están pidiendo. El área que me están pidiendo es entre 0 y 2 pi y con el eje X. Vale, bueno, me están pidiendo el área que estoy pintando aquí de color verde, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo este área? Hombre, si hago el área a lo bruto y hago la integral definida entre 0 y 2 pi y no pienso nada, me va a dar 0 el área. ¿Por qué? Porque este área es positiva y tiene el mismo valor numérico que este área de aquí, que es negativa. Entonces voy a hacer algo positivo y lo mismo negativo me va a dar 0. No puedo hacer la integral del tirón. Lo que tengo que hacer para obtener el área es partir la integral en dos trozos. Un trozo que va a ir de 0 a pi, donde la función seno va a estar por encima del eje y el 0 por debajo, entonces pongo seno de x. Y otro trozo que va de pi a 2pi, donde el techo de este área es el 0 y la función seno está por debajo, por tanto hay que restar la función seno. Esto es lo mismo que hacer el opuesto para que esto me dé positivo. Es como si yo estuviera dando la vuelta al área y poniéndola por encima para que se sume en vez de se reste. Entonces, la primera integral, ya sabéis que da menos coseno de x entre 0 y pi. ¿Esta qué va a dar? Esta va a dar más coseno de x, porque el menos se va a compensar con el menos de menos coseno, ¿vale? Más coseno de x entre pi y 2pi. Una vez que tenemos esto, aplicamos la regla de Barrow. Esto va a ser menos coseno de pi menos coseno de 0, ¿vale? Más, y esto va a ser coseno de 2pi menos coseno de pi. ¿Cuál es el coseno de pi? Es menos 1, porque en este caso es la proyección horizontal. El coseno de pi es menos 1, pero como lleva un menos delante, menos 1 va a ser más 1. Menos, ¿cuál es el menos coseno de 0? El coseno de 0 es esta proyección horizontal de aquí, que es 1, menos 1. ¿Cuál es el coseno de 2pi? El coseno de 2pi es igual que el coseno de 0, es todo esto, un 1. Menos, ¿cuál es el coseno de pi? Pues es menos 1, pero con un menos delante. Por tanto, ¿qué me queda aquí? 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, pues eso es 4 unidades al cuadrado. Y ese es el área que me pedían, y con esto quedaría totalmente resuelto el ejercicio número 6 del examen.